Yo estuve preparando un mensaje. Por cierto, le había comentado al pastor José Enrique, igual que yo, pastor Gugo. En la radio le dije, pastor, ya Dios me dio un mensaje y el mensaje que voy a llevar. Le expliqué, rápido me dijo, Watchman Nee. Resulta que ayer como a las 10 de la noche estoy dándole un refresh, yo estaba ayer tranquilo, él pasó por casa, me saludó, yo estoy metiéndole primer a un trabajo que él me estaba haciendo en casa. Y cuando comienzo a leer la palabra, el Espíritu me toca y empiezo a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar, y no entendía por qué el llanto. Pero le dije, Señor, si es el momento de que tú me quieres hablar y tú quieres sacar este momento para que yo tenga intimidad contigo, háblame. Vuelvo y leo la lectura de la palabra porque no oí nada. No voy a decir, el Dios me dijo. La palabra en Romanos 12, en la cual ya yo me había preparado, dice el versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Esto es bien importante, esto es muy importante. Sino que es transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mientras estoy leyendo esto, ya yo había estudiado, a mí se me hace un poco difícil porque yo llegué en enero a esta iglesia y ya uno no tengo el control de los mensajes que se han dado. Pero todos sabemos que cuando la iglesia comenzó, empezamos con una jornada de que todo el mundo tenía una oportunidad para hablar de dones, de talentos, de sanidades, hasta que el pastor toma el control y empieza a hablar bajo el tema del poder de la resurrección de Cristo. Después toma el control de la oración, que todavía está vigente, está sobre la plataforma, pero me dice que prepárate para el domingo para que traigas una palabra. Yo rápidamente le dije que no. Pero vino a mi mente cuando el pastor Gugo, como yo le digo cariñosamente, se llama igual que yo, me dijo, no te atrevas a decir que no cuando se te diga que vas a predicar. Mire, yo predico en la radio y yo me lo como en la radio, me gusta, me encanta. ¿Por qué? Porque allí no me está viendo nadie. Es bien fácil predicar en la radio. El pastor predicaba el domingo pasado y decía que era bien fácil predicar en la iglesia. Y yo digo, bueno, pues usted. Para mí no. Pero como somos un cuerpo, en obediencia, este mensaje de esos versículos cambia mi corazón en lloro. Y cuando yo fui diagnosticado con cáncer, sobre mi vida hubo que hacer un estudio que se llama un PET scan para sacar una radiología para saber dónde estaba el cáncer, si estaba metastasizado o solamente se encontraba en una área. Y yo quiero que usted en silencio, no me lo tiene que decir, haga una radiología de su vida y cómo está su relación con Dios. Si el arrebatamiento de Cristo fuera ahora, ¿estaría usted montado en primera plana? Porque esa etiqueta, ese vuelo, ese pasaje de ejecutivo, ya hubo uno que entregó a precio de sangre y que lo pagó para que usted y yo en obediencia sigamos sus pasos, ¿verdad? Y nos sometamos, como dice la palabra, y que no nos dejemos llevar por las corrientes de doctrinas de este mundo. Dice la palabra que el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿verdad? La palabra dice, no améis al mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino viene del mundo. Y muchos, o todos, o yo, muchas veces nos arraigamos al mundo. ¿Por qué? Porque es bueno que cada uno de nosotros nos pongamos retos. Qué bueno que el pastor le daba ese consejo a los jóvenes. Yo los felicito, porque cuando mi pastor fue el pastor que me dio las clases de las epístolas paulinas, cuando yo me gradúo del Instituto Fuente de Verdad, cuando me dan la sentencia de cáncer, decido estudiar en la universidad. Algo que sería algo loco. Porque muchos me dijeron, en vez de levantarme las manos como un Uri y un Aarón,
Me dijeron, ¿para qué tú vas a estudiar si tú te vas a morir? ¿Ah? Porque está el que te extiende la mano, pero está el que te pone el pie. ¿Verdad? Cuando yo voy a casa de mi pastor, le digo, pastor, tengo este deseo en mi corazón. Y él me dijo, mira, Ricky, empodérate, estudia. Porque si la voluntad de Dios es llevarte, tú te vas a llevar conocimiento. Si la voluntad de Dios es que no te vas a morir, cuando tú mires para atrás y no estudiaste, vas a ver un tiempo perdido. Yo me capacité, me preparé. Sin conocer a Google, estamos trabajando en construcción frente a casa del pastor. Y yo le hago esta expresión a Google sin conocerlo. Le digo, pastor, si de algo yo me arrepiento, me siento triste, es que yo llegué tarde a los pies de Cristo. Yo me reconcilié con Dios a los 38 años. Ya la vida, había muchos tropezones, había muchos fracasos, cosas que yo no me motivo a testificarla porque yo no le voy a dar lugar al diablo. El diablo no se va a llevar ninguna gloria. Yo testifico de aquel que murió por mí y que me sacó de la luz, de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Vemos mucha gente que predican y empiezan, es bueno, necesario que la gente conozca, pero le dan más lugar al diablo que a lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Ahora, vengo con un tema poderoso. Y vengo sobre el tema sobre el arrebatamiento de la iglesia. Sí es bueno empoderarse. Sí es bueno estar comisionado para conquistar. Sí hay que ser mujeres empoderadas. Sí tenemos que ser jóvenes con corazón de motivo de conquistas. Claro que sí. Pero ¿cómo está tu vida espiritual? Hay un acontecimiento que está escrito, que cuando nosotros lo estudiamos a profundidad literal, aunque se han levantado diferentes escuelas de doctrina, voy un poquito rápido, pastor, y no es porque la radio me ha acostumbrado, es que por el tiempo la radio enseña a uno a que tienes que ir en contra del gelo. Esto debería ser más un estudio que una prédica. Hay que considerarlo de esa manera. Pero bueno, que prediquemos, Dios te va a bendecir, Dios te va a llevar a las naciones. Sí, pero ¿cómo está tu relación con Dios para que eso se logre? Porque apenas te has ganado al vecino para llegar a Mayagüez. No ha llegado a Mayagüez para ir a Santo Domingo, no ha ido a Santo Domingo para ir a los Estados Unidos. Todo es un proceso, porque Dios no es un Dios de desorden, Dios tiene todo ordenado. Hay que creerlo, hay que vivirlo. Pero esta teoría del arrebatamiento viene de la palabra harpazo en el griego. Lo que significa es que es tomado a la fuerza. No es, pastor, dame esa Biblia, sino que es arrebatada. Yo se la quito súbitamente, rápido. Así va a ser ese acontecimiento. Dice la palabra en un abrir y un cerrar de ojos. Esta teoría del arrebatamiento, yo les digo que hay 4 escuelas de interpretaciones al día de hoy. Mañana saldrán 5, después saldrán 6, porque el diablo no juega a ser diablo. Y la universidad bajo el humanismo, bajo la nueva era, han querido distorsionar la palabra de Dios. Pero eso es interesante, que usted se prepare en la palabra para que no cualquiera usted le venda el evangelio mejor impostor, sino que usted esté firme en su convicción, usted esté claro ante los argumentos que el enemigo quiere traer a su vida, y usted puede decir, no. Es que hay un error, porque el apóstol Pablo dice en Gálatas que si algún ángel del cielo nos trajera otro evangelio, sea llamado anatema. ¿Ah? Ahora, cuando nosotros estamos fundamentados en la piedra inconmovible que es Cristo, nosotros podemos decir al diablo, a Satanás, detente. Para ti no hay cabida en mi corazón. Yo sé en quién yo he creído, yo sé en quién yo me he formado, yo sé quién pagó el precio por mí, porque ciertamente todos nosotros éramos reos de muerte, pero Él a través de su sacrificio nos reconcilió con el Padre. Así que ya yo no tengo que ir donde el pastor para que el pastor ore por mí. Porque el autor del libro de los Hebreos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y el oportuno socorro. ¿Ah? El salmista decía inspirado, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Pero el autor del libro de los Hebreos nos está haciendo una invitación que nos acerquemos nosotros al trono de la gracia. La iglesia tiene que entender que viene un arrebatamiento. Hay una postura del arrebatamiento que se le ha añadido,
que dice que es antes de la tribulación, pero solamente los que estén preparados y guardados. Difiero, aunque tiene versículos que ellos lo sacan fuera de contexto para levantar el pretexto, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cristo en la cabeza. Yo nunca he visto un cuerpo en el Parque Colón y la cabeza en el mall. Si el hombre hay algo que todavía no ha podido hacer es separar la cabeza de un ser humano. Y eso es lo que el enemigo ha tratado de hacer, separar el cuerpo de Cristo. Entonces nosotros tenemos que estar parados sobre esa piedra. Este ministerio interviene en el programa de Dios con Israel debido al rechazamiento de Israel con el Mesías. A medida que avanzamos, se vuelve muy evidente que la mayoría de las dificultades de que la gente tiene sobre este tema proviene de no distinguir entre la iglesia e Israel. Vamos a buscar, vamos a darle en Ezequiel, en Daniel capítulo 9, versículos 24 y 26, mire lo que nos dice. 70 semanas, mire, lo está diciendo claro. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Sobre los gentiles, no. Nosotros somos olivos silvestres, nosotros fuimos injertados en el olivo. Esta palabra que está aquí, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión de la profecía y ungir al santo de los santos. El que le sigue. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, de Nehemías a la restauración, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, hasta Cristo. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Nosotros estamos viviendo la semana 69. Hay una semana por cumplirse. Escúchame bien. Nosotros en el calendario gregoriano estamos en el año 2024. Si usted ahora gogolea, si se siente aburrido, busque, gogolee, que el pueblo judío está viviendo hoy en el año 5784. Escuche bien. Rabinos y teólogos concuerdan que a pasar de los 400 años de silencio que hay entre Malaquías y Mateo, hay 200 años perdidos. Escuche, si yo le sumo a 5.784 200 años, estamos en 5.974. La palabra a mí me dice que Dios en su soberanía creó al hombre en el 6º día, o sea, el hombre fue la corona de la creación y el 7º día descansó. Usted y yo como iglesia tenemos prometido un milenio. La tribulación y la gran tribulación constan de 7 años. Una tribulación que es una falsa paz, 1260 días, 3 años y medio, o tiempos y la mitad de un tiempo. Después de este razonamiento, que es cuando el anticristo se abre el primer sello, me estoy yendo un poco profundo, el anticristo cuando se abre el primer sello, dice que salió un caballo blanco con arcos y se le fue dada corona y salió venciendo y para vencer. Ese es el anticristo que mediante la diplomacia, el mundo va a estar en un caos y ese hombre, como va a ser un hombre elocuente, como va a ser un hombre con sabiduría, va a llegar y va a decir, deténganse, yo tengo la solución. Denme los poderes, que yo voy a resolver el problema que hay. Y todas las naciones le van a entregar el poder. Ahora, estamos hablando de arrebatamiento. Y ya yo hablé del anticristo. No me he ido de tema. Quien primero habló del arrebatamiento fue Jesucristo. Cuando vamos a Juan 14:1, miren lo que dice. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiese dicho. Iré pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, también vosotros estéis. Ya Cristo está profetizando que hay un acontecimiento que no viene con un pacto que hizo de 70 semanas con el pueblo. La iglesia es un misterio.
Ahora, vamos a ver qué dice Juan 20, 1 al 7. Este quiero leerlo. Es muy importante. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, que todos sabemos que es Juan, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, o sea Juan, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, vio y creyó. Si nosotros leemos esto y no hacemos una exégesis de lo que el texto sagrado nos está diciendo, lo que está diciendo del sudario es que para aquellos tiempos, cuando el rey estaba en la mesa comiendo, si él cogía el paño y se limpiaba y lo tiraba, los que estaban encargados de recoger la mesa se ponían a limpiar la mesa porque el rey estaba diciendo: yo no vuelvo, terminé. Pero cuando el rey cogía el paño, el sudario, el lienzo, lo doblaba y lo ponía sobre la mesa, nadie podía tocar la mesa porque eso significaba que él iba a volver. Interesante, ¿no? Que nuestro Mesías dejó el lienzo dobladito, dándonos a nosotros la esperanza que en un día dijo que vino, profetizado por Isaías 7:14: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y él sostiene esa palabra en Mateo 28:20 cuando dice: he aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en Juan 17 dice: es necesario que yo me vaya, pero yo no los dejaré huérfanos. Yo oraré al Padre para que os envíe el Paracleto, que os envíe el Consolador, el Espíritu Santo. Así que no estamos solos, ya no está con nosotros, sino que está en nosotros. Aleluya. Entonces, el apóstol Pablo, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, dice, en un momento inspirado por el Espíritu Santo, porque los de Tesalónica estaban viviendo una opresión, estaban viviendo bajo una desesperación, porque me estoy muriendo, se está desapareciendo la gente, me dijiste que Cristo viene y Cristo no ha venido. ¿Qué está pasando? El apóstol Pablo les dice, pues el mismo Dios, porque el mismo Dios con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados. Muchos dicen que la palabra de arrebatado o rapto no aparece en la Biblia. Y están en lo correcto. Rapto no aparece. Y la palabra Biblia tampoco aparece en la Biblia. Porque la palabra Biblia, el significado es un compuesto de libros. ¿Verdad? Y arrebatar es tomar a la fuerza. Ahora, si yo hago con detenimiento, ¿qué me quiso decir ese versículo? Quisiera que si me lo puede repetir. Porque fíjese el comienzo de él. Porque el Señor mismo, ¿qué me está diciendo ese versículo ahí? ¿Cómo yo puedo entender qué me quiere decir ese versículo a mí? Porque el Señor mismo. Vamos entonces al libro de los Hechos. Capítulo 1, versículos 10 y 11. Para que podamos entender por qué el Señor mismo. Aleluya. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, ¿quién? Los discípulos. Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá
como le habéis visto ir al cielo. La primera regla de la hermenéutica, la regla general de la hermenéutica es que la Biblia es su propia intérprete. Lo que pasa es que yo no puedo leer la Biblia a lo loco y decir, pues yo creo esto. Yo tengo que hacer un estudio exegético, no una eisegesis. Una eisegesis es acomodar las textos como lo que yo quiero pensar o lo que yo quiero decir. Pero una exégesis es buscar el texto sagrado que quiere decir en su profundidad, en los escritos originales, para que pueda yo llevar a ustedes un mensaje que sea perfecto y correcto. Pastor, estoy bajo sometimiento. Amén. Ok. Cristo vino al mundo con una encomienda. Juan en su evangelio dice que a lo suyo vino, y mucha gente se equivoca leyendo ese versículo porque le quieren añadir una S, y no es a los suyos, sino él vino a lo suyo, a su encomienda, y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, miren, nos dio la potestad, el derecho, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Así que como hijos somos coherederos juntamente con Cristo. Así que como hijo yo tengo que rechazar la etiqueta que el mundo me puso en el pasado. Así que como hijo yo me tengo que levantar y olvidarme de lo que usted quiera pensar de mí. Así que como hijo yo tengo que mirar para el lado y no poner una balanza en un nivel espiritual que yo veo en un avance y tú estás en un atraso. Porque después de la altivez viene la caída. Y Dios no ha puesto aquí ninguna balanza de espiritualidad para que juzguemos. Lo que Dios ha puesto en nuestros corazones es que nos soportemos los unos a los otros. Que llevemos las cargas de los unos de los otros. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Porque Dios es amor. Amén. Ahora, hay un problema. Dice la palabra que Cristo teniendo hambre, Mateo 21, 19, Cristo teniendo hambre, mire lo que sucede. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, ahí dijo una palabra de maldición, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Ahora, ¿qué nos dice Mateo 27, 24 y 25? Estoy trayéndolo, estoy cazando la palabra para que podamos digerir qué significa el arrebatamiento para nosotros. Viendo a Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre, esa sangre bendita, esa sangre que quita el pecado del mundo, sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, trayendo una maldición generacional. Entonces, le pidieron, ¿qué quieres que haga? Suéltanos a Barrabás. Pero eso no se da en el vacío. Porque cuando el sacerdote hacía expiación por los pecados, primero hacía expiación por él. Y cogía un cordero, lo degollaba y lo dejara que eso cogiera para el monte. Tipificando a Barrabás. Y después venía y hacía el primer sacrificio por el pecado del pueblo. Ahora, el autor del libro de los Hebreos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no puede dejar de compadecerse de nuestros pecados, porque fue probado en todo, pero sin pecado. Ya no hay ninguna otra obra que se pueda hacer, porque ya Cristo completó. Cuando él gritó en esa cruz, consumado es, lo que Cristo estaba gritando era tetelestai. Porque en el antiguo hebreo, cuando había una deuda que se saldaba, se estampaba el sello tetelestai. La deuda ha sido saldada. Y Cristo, mediante su sacrificio en la cruz, saldó la deuda que era de usted y mía. El justo por los injustos. El limpio por los pecadores. Dicen grandes teólogos que es la primera vez que en los cielos se hace silencio y que no hay adoración. Cuando el Padre ve a su Hijo que es santo, 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 lleno de maldición y de suciedad. Póngase a analizar si verdaderamente la tentación que el mundo nos está trayendo vale la pena versus el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Hagamos una radiología de nuestro cuerpo
para poder extirpar las cosas que nos quieren separar del amor de Dios. Pablo dice que podrá separarnos del amor de Dios, pero mira, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar. Pero es en Cristo. Muchas veces el pastor enfatiza que en Cristo hay justificación. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Que en Cristo no hay condenación. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Todo es bíblico, todo tiene una razón de ser, todo tiene un cumplimiento profético. Ahora, yo tengo que hacer la Biblia que se haga realidad en mi vida. ¿Para qué? Para yo ser un modelo de quién, de Cristo. Porque yo no quiero agradarle al pastor. Porque el pastor no puede ofrecerme nada a mí. El pastor me puede desarrollar. Yo caí en las manos de Google y Google dijo, tú tienes el conocimiento, ahora yo te voy a llevar. Ahora yo voy a apretar un tornillo aquí, ahora yo voy a apretar otro tornillo allá. Y me está dando cancha, me está dando dirigiendo. ¿Para qué? Yo no quiero ser reconocido, yo no quiero un yoísmo, yo quiero que conozcan a Cristo. Amén. Yo testifico que cuando yo estaba muerto en delito y en pecado, Cristo tuvo misericordia de mí. Yo testifico de que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Yo testifico que Dios es un Dios restaurador, sanador, libertador. ¿Y sabes qué? Que cuando nosotros aceptamos a Cristo, el apóstol Pablo dice que somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Por eso él dice, Cristo, míralo. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Aleluya. Y Pablo decía con esa certeza, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Ah? ¿Podemos nosotros decir lo mismo? Es interesante. Fíjese lo que dice el profeta Isaías. Después que Israel recibe esa maldición, mire lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 66, versículo 8. Se hace una pregunta. ¿Nacerá una nación en un día? ¿Nacerá una nación en un día? En Mateo 24, del 34 al 35, dice, de la higuera aprender la parábola. Cuando brotan sus ramas y sus hojas están tiernas, sabéis que el verano está cerca. Asimismo vosotros, cuando veáis estas señales, sabéis que el verano está cerca. ¿Verdad? Cuando nosotros veamos estas señales, erguid vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. De cierto os digo que no pasará esta generación. Si yo me daba a la tarea, pastor, de averiguar cuánto dura una generación, déjeme decirle que me he roto la cabeza. Porque muchos decían que eran 40 años, y si eran 40 años yo estuviera en el infierno ardiendo. Porque si del 48 rebeldece la nación de Israel, en el reloj gregoriano, pues sería en el 88 que entonces Cristo hubiese venido, porque esta generación, ¿verdad? Otros dicen que aluden que son 100 años, y hay muchos, ¿verdad?, que quieren ponerle fecha, inclusive, puedo mencionar el nombre sin lugar a equivocarme, porque como es público, Armando Alducín se atrevió a decir que el 28 de septiembre de este año es el arrebatamiento. Y la palabra me dice a mí que el día ni la hora nadie lo sabe. Porque si a mí me dicen que es en 5 años, pues yo voy para el mundo a janguear, porque todavía son 54. Cuando faltó un mes, me arrepiento. Pues esto será linda, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar pendientes, porque ninguno que milita se queda en los negocios de la vida para que, a fin de agradar a aquel que llama a uno por soldado. Amén. Mire lo que dice la palabra, voy terminando, voy en mandado en Romanos 8, 22 y 24. Porque sabemos que toda la creación gime a uno y a una con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Si nosotros miramos las noticias exteriores, créame, que nos estamos dando cuenta que la tierra sigue gimiendo. Las que han tenido la virtud de ser madres, que saben lo que son las contracciones, saben que empiezan, yo no sé, pues yo no parí, pero en una hora, y así sigue bajando el tiempo, ¿no? Hasta que de momento avanza, y hay que coger, ¿por qué? Porque va a estar llegando el momento donde la fuente se rompe para que nazca. La tierra está gimiendo. Y dice la palabra que no tan solo la tierra, nosotros
Nosotros estamos clamando por el pueblo de Israel, pero hay que proféticamente lo que está sucediendo tiene que suceder. Nosotros estamos clamando por el pueblo de Venezuela, pero es que lo que está escrito faltar no puede. Nosotros tenemos que predicar una palabra no adulterada, una palabra que sea sazonada con sal, una palabra que traiga una verdad para que la gente pueda ser libre en Cristo. Amén. Mira lo que dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Nosotros no vimos a Cristo, pero nosotros somos bienaventurados, porque la palabra dice claramente, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que nosotros guardamos esperanza contra esperanza. ¿Ah? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, lo aclara en Hebreos 11:6. Mire Juan 20:29 lo que nos dice. Jesús le dijo, porque me has visto, toma, creíste. Bienaventurados todos los que no vieron y creyeron. Todos ustedes han sido bendecidos, porque no hemos visto a Cristo, pero hemos creído en Él. Aleluya. Cuando hablamos de un arrebatamiento, estamos hablando, y hay escuelas de doctrina, yo no voy a entrar en tecnicismo de palabras, porque hay libros canónicos, hay libros deuterocanónicos, hay libros pseudoepigráficos, ¿verdad? Y esa terminología yo no la voy a usar porque entonces se nos va el tiempo del mensaje. Pero muchas veces nosotros cogemos la Biblia católica y no leemos, ¿verdad? Nabucodonosor era gentil. Nabucodonosor no era judío. Y Nabucodonosor tuvo el deseo de saber qué deparaba el futuro. Y tuvo un sueño. Y cuando él tiene el sueño, él llama a los agoreros, a los adivinos, a todos los que tiene en su sala. Y él le pone un reto, le dice, yo quiero que me digan el sueño y la interpretación. Y ellos le dicen, cosas difíciles has pedido, porque nadie ha pedido algo así. Que yo te diga a ti el sueño que tú tuviste y te lo interpretes, eso es cosa loco. Pero ¿sabes qué? Cuando David dice cuál es el apuro que hay, no que Dios, el rey mandó a dar muerte. Espérate. El rey que yo voy a convocar, yo voy a orar, que me dé tiempo. Dice la palabra que orando de noche Dios le revela el misterio. Y cuando Dios le revela el misterio, se le presenta al rey y le dice, mire rey, Dios le presentó a usted una estatua. La cabeza de oro, eso es usted, identificada como un león. Los brazos son los medos y los persas, identificados como un oso con 3 costillas. 3 imperios que conquistaron, Lidia, Babilonia y Egipto. Los griegos, a través de Alejandro Magno, un leopardo con 4 cabezas, porque Alejandro Magno a la edad de 33 años cogió una bojachera y murió, porque ya no encontraba más que hacer, ya no encontraba qué más conquistar. Y dentro de ese episodio, uno de los generales de él, llamado Antíoco Epífanes IV, decidió profanar el templo y sacrificar una cerda, lo cual para los judíos es un animal inmundo, y levantar una estatua de Zeus. ¿Ves? Si no leo el libro de los Macabeos, no voy a entender que Judas Macabeo se levantó en esa rebelión tan difícil que hubo, porque desde que se hizo la profecía de Génesis 3:15, que es el primer versículo mesiánico, que nos dice claramente, y pondré enemistad entre ti y entre la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así mismo podemos ver en el libro de Esther, cómo Mardoqueo le dice a Esther que el rey Amán, el rey Asuero había sido engañado por Amán. ¿Ah? Y había hecho que firmara un edicto para que terminara el pueblo judío. Y dice la palabra que Asuero no tenía ninguna relación con su esposa, estaba distanciado de ella porque él tenía una mujer llamada Basti, que en un estado de embriaguez la mandó a buscar. Y ella le dice a los que fueron a buscarla, ¿qué se cree el rey? Que yo soy un trofeo para que él me anuncie delante de los reyes. Y cuando llegó la noticia de donde él le pregunta, ¿y qué hay que hacer en este caso? El consejo fue, pues mira, tiene que darle layoff, tiene que desecharla. Y él, cuando pasó la bojachera, dice que le dolió en su corazón. Se dice que en el libro de Esther es el primer concurso de belleza que hubo, porque todas las mujeres fueron preparadas para que el rey escogiera una. ¿Ves? Pero ahí había un sello
Y él buscó, él llegó a los escribas, busquen a ver de qué forma yo puedo echar para atrás ese edicto que yo firmé. Y dijeron, no hay ninguna. A pedirle a los judíos que se preparen. Porque Esther dijo, yo voy a ayunar y mi casa va a ayunar. Y yo me voy a presentar al rey. Y si tengo que perecer, que perezca. Y cuando llegó al rey, el rey extendió. Si él no extendía el báculo, era mujer muerta. Pero ella no, ella fue sumisa, ella le dijo, ¿qué quiere, mujer, qué quiere? No, yo lo que quiero es hacer una comida para que tú lleves a Amán. Ah, pues perfecto. Y así lo hizo por 3 veces. A la tercera le dijo, mira, este hombre que está aquí ha dado sentencia para que maten a mi pueblo. Y no tan solo eso, ha preparado una horca para ahorcar a Mardoqueo. Y en esa misma horca que él estaba preparando, en esa misma horca ahorcaron a él y a toda su familia. Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, por eso le dije que es bueno entender que hay que leer los libros apócrifos, libros oscuros, porque nos dan la intención de que el enemigo siempre se puso a que llegara a Cristo. Cristo le da un mensaje a las 7 iglesias. La primera iglesia, Éfeso, se le conoce como el tiempo apostólico. Dice, por cuanto has guardado yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que has trabajado arduamente por amar a mi nombre, y que aborreces a los nicolaitas, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Mire la gracia. Por tanto, mira a ver de dónde has caído y vuélvete a tus caminos. ¿Verdad? 7 iglesias, plenitud. Hay una promesa para la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis 3:10 que dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de prueba que se va a manifestar sobre este mundo. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Ahora mire lo que dice en Apocalipsis 3:15 y 16. Por favor, búscame esa. Muchos rabinos, muchos teólogos, muchos exegetas están diciendo que este es el tiempo que la iglesia está viviendo. Un momento de apostasía. ¿Qué es apostasía? Es retroceder, es mirar atrás. Dios le dice a la iglesia de la Odisea, yo conozco tus obras. No se lo está diciendo nadie, se lo está diciendo Dios. Que ni eres frío ni eres caliente. Mira lo que dice, ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Lo que se vomita no es lo que está servido. Iglesia, este mensaje no es para el mundo. Porque el que no ha conocido a Cristo y el que no lo ha aceptado ya ha sido condenado, dice la palabra. Este es un mensaje para la iglesia que ha sacado a Cristo. Ese dichoso versículo que decimos, es aquí estoy a la puerta y llamo, no es para el mundo pecador. Es para la iglesia que ha sacado a Cristo de los entornos de la iglesia. Eso no es para el mundo que se pierde. Sí, porque la palabra de Dios no hay mudanza ni sombra de variación y lo podemos usar. Pero cuando vemos la verdadera historia, que es lo que la exégesis me está diciendo, es que la iglesia sacó a Cristo del entorno. Y el Cristo le está diciendo, mira, estoy aquí, déjame entrar. Amén. Ya voy terminando. Si me regalan 10 minutos más, termino. ¿Cómo yo puedo identificar el arrebatamiento de la iglesia en el libro de Apocalipsis? Vamos a Apocalipsis 4:1. Porque después voy a tocar 4 versículos que nos van a probar a nosotros que nos vamos a pasar por la ira. Mire lo que dice el apóstol Juan después de esto, ¿después de qué? Después del mensaje de las 7 iglesias. Después de esto, después que Dios le da el mensaje de las 7 iglesias, que lo que significan es un estado espiritual que iba a suceder en el mundo, en la iglesia. Dice, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Ese sube acá, los teólogos están identificando que es el llamado cuando Cristo viene a buscar la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, cuando usted lee el libro de Apocalipsis, que muchos le tienen miedo, no quieren leerlo porque ven cuernos, porque ven dragones, es el único libro en la Biblia, el único,
quien dice, bienaventurado el que lee, el que oye y guarda las cosas escritas en este libro, porque el tiempo está cerca. Es el único libro que nos garantiza una bendición. Hay 7 bienaventuranzas, hay 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de la ira de Dios, porque el 7 es plenitud. Aleluya. Ahora, ¿por qué yo me aferro en mi creencia de que yo no voy a estar a la mitad de la tribulación ni al final de la tribulación? Que hay versículos bíblicos que lo avalan, pero mire lo que nos dice Romanos 5:9. Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Aleluya. Mire lo que nos dice la palabra en hebreo, en 1 Tesalonicenses 5:9 y 10. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver lo que dice 1 Tesalonicenses 1:9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, el que le sigue. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aleluya. Ahora vamos para 2 de Tesalonicenses 2, del 6 al 12. Rápido, uno más y acabé. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su tiempo se manifieste. Iglesia, ¿sabe quién detiene el anticristo? ¿Sabe quién lo detiene? Usted y yo, que somos morada, somos la vasija que él escogió para habitar en nosotros. El apóstol Pablo decía, porque tenemos este tesoro en vasos de barro para que el poder y la excelencia sea de él y no de nosotros. Aleluya. Pero una vez nosotros quitamos del medio, sigue para el otro. Después que se hemos quitado del medio, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con él el resplandor de su venida. Nosotros detenemos. Lo que yo no buscaba en la palabra o no he podido conseguir es que si en la tribulación o en la gran tribulación, yo entiendo que la dispensación de la gracia en la cual estamos viviendo hoy, ya en 7 dispensaciones, en la dispensación de la gracia, que es un trato, que dice que esto no es por obra para que nadie se gloríe, esto es por gracia, ¿verdad? Y que nosotros por fe y no por vista. Pero en la gran tribulación y en la tribulación lo que Dios, aunque van a haber gentiles que van a ser salvos, tienen que pagar su precio con la decapitación. Por eso cuando el apóstol Juan le dice, ¿quiénes son estos los que están debajo del altar? Y él le dice, Señor, yo no sé, tú lo sabes. Estos son los consiervos, los hermanos tuyos que pagaron con sus vidas. Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros seamos arrebatados, vamos a tener vestiduras blancas y se nos va a dar corona. A los que van a ser decapitados se les van a dar vestiduras blancas. Eso es una diferencia entre el pacto que Dios tiene en las 70 semanas con Daniel. Pero Pablo, en 1 Corintios 15, 52, dice, porque es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible se vista de incorruptibilidad. Y cuando esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible de incorruptibilidad, entonces se podrá dicho, se olvida hasta la muerte victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón y tu sepulcro, tu victoria? Aleluya. Y para terminar, 2 de Tesalonicenses 2, 13 y 14. Aleluya. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. Por esto cogí este versículo para terminar. Pero nosotros, cuando nosotros decimos nosotros, nos estamos incluyendo. Cuando la palabra dice vosotros, yo me estoy excluyendo yo. ¿Ves? Vosotros sois. Nosotros, me incluyo. Nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe de la verdad. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros entendemos la predestinación,
El pastor Hugo me enseñaba que de antes de que el hombre cometiera el pecado, Dios había creado al hombre justo, perfecto. Por eso a Dios no le sorprende tu pecado y tu caída, porque tu propósito viene delineado desde la eternidad. Ahora, tu propósito se cumple en Cristo. Si yo no pongo a Cristo en la ecuación, yo no voy a ver a Cristo en los resultados. Así que prepárate, iglesia. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles. El que dijo que vendría vino y el que dijo que volverá, volverá. Que no te tome por sorpresa. Que no te tome por sorpresa. Pongámonos en pie si me hacen el favor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mi Dios. Padre, he traído tu palabra. Tu palabra que es veraz. Tu palabra que es verdadera, Padre Santo. Tu palabra establece que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará, mi Dios. Yo te pido por cada hermano, te pido por mi vida, te pido por mi hija, te pido por cada una de las familias extendidas de nosotros, por mi hija que está a la distancia viéndonos en Boston. Yo te pido por ellos, Padre Santo, Señor. Te pido por mi hija que está en rebeldía, que no quiere saber de mí. Te pido por cada uno de ellos misericordia, Padre Santo, Señor. Te pido, Padre Santo, que tú afines su corazón a tu corazón, mi Dios. Que tu misericordia que no ha sido acortada, Padre Santo, sea derramada sobre cada uno de mis hermanos, mi Dios. Que tú estés presente y constantemente en nuestras vidas, Padre Santo. Que cada paso que demos, Señor, estemos con conciencia pura de que mayor es el que está en nosotros que el que habita en el mundo, Padre Santo. Que tengamos, Señor, esa revestidura de tu vestidura para poder decirle que no al pecado. Como dice Santiago, resistid pues al diablo y de vosotros huirá, Padre Santo, Señor. Porque por lo demás tu palabra dice que tendremos guardado una corona de vida, Señor, para los que han sufrido arduamente a causa de tu palabra, mi Dios. Padre, tu palabra dice que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, mi Dios. Así que yo te pido, si hay dudas en los corazones, Padre Santo, si hay desánimo, Padre Santo, en tu pueblo, si hay dolor, si hay angustia, Padre Santo, Señor, si hay desesperación, Padre Santo, porque muchas veces necesitamos un abrazo, mi Dios, muchas veces necesitamos un Dios te bendiga, muchas veces necesitamos un te amo, mi Dios. Oh, Padre Santo, que se sientan amados por ti, que se sientan acobijados por ti, mi Dios. El Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Padre, para morar hay que habitar, hay que buscar tu presencia, hay que humillarse, hay que rendirse ante ti para ver la manifestación sobrenatural de tu Espíritu Santo. Yo te pido que sea derramado los dones sobre tu pueblo, mi Dios. Padre, que los cielos sean abiertos, Padre Santo, y que eso que hemos estudiado a profundidad sea derramado, mi Dios. Lenguas nuevas, interpretación de lengua, Padre Santo, profecía, mi Dios, interpretación, Dios, sanidad en el nombre de Jesús, mi Dios, para que tu pueblo se levante en victoria, Padre Santo, para que se proclame la virtud y la verdad de aquel que nos amó desde antes de la fundación del mundo. A ti sea la gloria, Padre, por los siglos de los siglos, mi Dios. Amén, amén y gracias. Gracias, Señor. Dios les bendiga. Gracias.